Al pastor MacArthur le preguntaron en una ocasión por qué se siente obligado a predicar versículo por versículo de la Biblia, a diferencia de otros conocidos predicadores como Charles Spurgeon. Una muy buena pregunta. Él respondió a esos avances de su respuesta a eso. Predicar versículo por versículo a través de los libros de la Biblia es la manera más razonable de enseñar todo el consejo de Dios. Si estoy obligado a predicar todo el mensaje del nuevo pacto y el misterio revelado, la única manera sistemática que conozco es tomarlo como bien, libro por libro, de principio a fin. Se trata de acercarme a la meta de enseñar el Nuevo Testamento, o más bien digo, si trato de acercarme a la meta de enseñar el Nuevo Testamento al azar, sería como dirigir al pueblo por un frustrante laberinto. También digo, por otra parte, si estoy comprometido a enseñar la palabra de Dios de modo sistemático para que se presente a su pueblo toda la revelación de Dios, la única manera de hacerlo es libro por libro. En otra parte de la misma pregunta también dijo, en la misma entrevista, además, la única forma efectiva de ver el significado de un pasaje es en su contexto. Ir a través de un libro entero coloca el pasaje en su contexto, a su nivel más amplio, profundo y rico. Y eso es lo que nosotros, ustedes que ya asisten, que ya han venido continuamente a la iglesia, se han dado cuenta que hacemos. Hacemos predicaciones positivas, pero además de hacer la predicación positiva, tratamos de hacerla en la medida de lo posible predicación sistemática, de tomar libro por libro y de tomar y enseñar el libro de manera continua. Y una de las ventajas que tiene es que los maestros tenemos que vernos forzados a declinar nuestros gustos personales, tenemos que relegar nuestros gustos a un segundo plano. Y no importa si el texto que sigue nosotros consideramos que no lo necesita la congregación en ese momento, que tal vez no sea tan importante estudiarlo y quizás por esta sencilla razón deberíamos pasar a un texto más adelante. ¿Y por qué hago esta introducción? La hago para que entiendan ustedes que el texto que yo voy a predicar esta noche no fue escogido por mí, no fue un texto de mi elección. Y les pido de manera particular a las damas que lo tomen esto como una decisión divina. Esto es un texto que escogió el Señor. Y que les pido por eso entonces que se humillen ante la voz de nuestro Señor, que es el que habla. En 1 Timoteo, que es el texto que nos hemos estado ocupando cada vez que yo tengo la oportunidad de enseñar acá. Hoy nos vamos a ocupar del versículo 11 al 15 del capítulo 2 de 1 Timoteo, capítulo 2 del 11 al 15. Y uno después de que hemos estado viendo en 1 Timoteo, podríamos vernos tentados a saltar a 1 Timoteo 3, porque ¿qué capítulo tan horrible? Los requisitos de los ancianos, los requisitos de los diáconos. Pero no podemos hacer eso, porque el Señor ha revelado en su palabra una porción también demasiado rica y demasiado importante de manera especial para las damas. Entonces les voy a pedir que abran sus Biblias, si no lo han hecho, en este momento, allí en esta primera carta que Pablo escribe a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 8. Dice así la Escritura: por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestido costoso, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión, pero se salvará engendrando hijos
si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Este es nuestro texto de esta noche y es importante que nosotros entendamos, algo de unas observaciones generales, es que esta es la continuación del tema de Pablo respecto a las mujeres y el culto, respecto a las mujeres y el comportamiento que ellas deben tener o la actitud que ellas deben tener en el servicio. Él, después de instruir a los hombres, lo acabamos de leer, para que se presenten en la adoración pública en santidad, donde dijo en el versículo 8, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin iras ni contiendas o sin iras ni discusiones. Habla de que los hombres deben limpiarse de toda maldad, deben limpiarse de todo pecado, en especial si eso incluía a otra persona creyente o no creyente. Ellos debían dejar eso, ir y solucionar sus pleitos y luego volver. Entonces luego Pablo comenzó a enseñar a las mujeres, ¿cierto? Y ustedes de pronto algunos me contarán las enseñanzas que hicimos quizás hace un mes o un poco más, y las instruyó respecto a su preparación para el servicio, a su preparación para el culto. Él les enseñó que su arreglo debe ser acorde a la ocasión de una reunión cristiana de adoración, que se debe arreglar o adornar bien, que se debe vestir con pudor y modestia, evitando alimentar la lascivia de los hombres. Eso fue lo que Pablo enseñó allí, evitando ellas ser distractores, convertirse en alguna piedra de tropiezo por su forma de vestir y por su adorno para los hombres, fueran casados o solteros. También enseñó que las mujeres deberían cuidar sus intenciones en cuanto a sus adornos o sus peinados, que utilizaban en aquella época, trenzas, diferentes peinados, vestidos costosos, hebillas, que no estaban en sí mismas prohibidas, pero podían ser instrumentos en realidad para mostrar vanidad, para mostrar que ellas eran mujeres que tenían dinero, que tenían más recursos que otras mujeres, para mostrar su capacidad económica y así mostrarse superiores a otras hermanas de la congregación y llamar la atención de los varones. Él dijo que, por el contrario, la mujer cristiana debe vestirse con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Ahora, Pablo pasa de solucionar un problema a solucionar otro. Ya concluyó lo que pudiera estar confundiendo respecto a la vestimenta impía, a la vestimenta egoísta de las mujeres. Ahora, a lo que se dedica en nuestro texto de esta noche es atacar el rol de las mujeres en las reuniones de la iglesia. El problema de la iglesia en general consiste en que la iglesia ha permitido que la cultura pecaminosa entre en la iglesia. Y todo indica que en el primer siglo las mujeres dentro de la iglesia se están comportando de manera similar a como se comportaban las mujeres incrédulas fuera de la iglesia. Su vestimenta era pecaminosa, ya lo vimos, por eso Pablo hace esta corrección. Sus intenciones inclusive también eran pecaminosas. Y lo mismo estaba ocurriendo con el rol que las hermanas deberían ejercer. Al parecer, el feminismo de las mujeres, de que ellas son víctimas en la actualidad, ya estaba dando unos primeros pasos. Es posible que inclusive algunas mujeres estuvieran malinterpretando al mismo apóstol Pablo, como cuando en Gálatas 28 él explicó que en Cristo ya no hay diferencia, que ya no hay judío, que ya no hay griego, que ya no hay libre ni esclavo, que ya no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús, lo dijo Pablo, y es probable que algunas estuvieran malinterpretando ese pasaje. Algunas podrían estarse preguntando: si en Cristo no hay diferencia, si en Cristo hay igualdad entre hombre y mujer, eso significa que entonces tampoco hay diferencia en los roles, en el ministerio, en el servicio cristiano. Entonces, Pablo está acá ordenando. Recordemos además que el propósito de esta carta, de esta primera carta, está revelado en el capítulo, en el versículo 3, capítulo 3, versículo 15, donde Pablo le dice con claridad a Timoteo: pero en caso de implementarse el testigo para que sepas cómo debes conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, vivo, columna y sostén de la verdad.
Así que esta es una carta acerca del funcionamiento de la iglesia. Esta es una carta que indicaba a las personas en ese entonces, que nos indica a nosotros también cómo debe funcionar la iglesia. Entonces Pablo está funcionando la iglesia, está ayudando a Timoteo a que ponga las cosas en orden. Así entonces, hermanos, Pablo lo que presenta es número uno, una instrucción a la mujer cristiana. ¿Cuál es esa instrucción? Ser aprendiz. Número dos, presenta su argumento. Y su argumento está fundamentado en la creación y probado en la caída. Y número tres, Pablo cierra con una bendición especial para las mujeres. Entonces recordemos, número uno, la instrucción, ya lo vamos a desarrollar. Los que tomen nota pueden señalar aquí que eso está en el versículo 11, donde les enseña lo que deben aprender, y en lo que deben hacer en el versículo 12, lo que no deben hacer. Y número dos, la argumentación, que está fundamentada en la caída y está fundamentada, en la creación y está probada con la caída, está en el versículo 12, versículo 13 y versículo 14, y algo que yo a veces le llamo la ñapa, que es como un plus, una adicional que Pablo les da allí, y es una bendición especial para las mujeres, que está en el versículo 15. Entonces, ¿qué deben hacer las mujeres en el servicio? ¿Cuál es la instrucción de Pablo para las mujeres? Si nosotros categorizamos toda la congregación, todos los que nos reunimos un domingo, todos los que hacemos parte de esta iglesia o de cualquier iglesia, como la iglesia de Éfeso, en dos roles, básicamente solamente hay dos, y ese es uno o es el otro. ¿Y cuál es? Maestros y aprendices. Y las mujeres, lo que está diciendo Pablo acá, es que las mujeres deben ser aprendices. En la iglesia las mujeres deben ser aprendices, no maestras. Normalmente nosotros leemos bastante rápido y vamos directo a la prohibición del capítulo del versículo 12, que es lo que llama la atención de nosotros. No permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Pero eso es una gran omisión en realidad, porque antes Pablo dice que las mujeres deben participar de los servicios religiosos yendo a aprender. En realidad la prohibición de este versículo 12 será como una ampliación del mandato a ser enseñadas. Ese es el mandato, que las mujeres sean enseñadas. En tiempos antiguos, no por instrucción bíblica, sino por cultura, las mujeres eran excluidas de las enseñanzas, eran relegadas del aprendizaje. Pero Pablo aquí dice que las mujeres deben estar en la iglesia para aprender, que no deben estar en la iglesia para un desfile de modas, o para un exhibicionismo de su belleza, o para crear su ropa. Podríamos decir hoy en día, ni para el chisme. No, las mujeres deben estar en la iglesia para aprender. Ese es el mensaje de Pablo. Y debe aprender. Aquí la palabra en griego, mantano, es un imperativo. ¿Qué significa eso? Que es un mandamiento, no es opcional. Es decir, es un mandamiento que tanto las mujeres como la iglesia deben cumplir. Las mujeres deben cumplir y la iglesia debe satisfacer esa necesidad de las mujeres de aprender. Las mujeres deberían ser enseñables y la iglesia debería incluirlas en los cultos. Recordemos además que la iglesia naciente fue lo que mostró antes de la instrucción de Pablo. La iglesia naciente, ellos perseveraban en sus enseñanzas, nos dice el libro de los Hechos, en las doctrinas de los apóstoles. Y en esas reuniones había tanto hombres como mujeres. Entonces, aquí se debía permitir el acceso, pero la iglesia de Éfeso era una iglesia mezclada con tradiciones judaicas y tradiciones también griegas, y en esas tradiciones judaicas se tenía un concepto bastante bajo de las mujeres, al punto que no se les daba oportunidades de aprendizaje. No era que se les prohibiera asistir a las sinagogas, pero tampoco se les estimulaba, simplemente se les trataba con indiferencia. Se creía inclusive, se enseñaba en algunos rabinos, que enseñar a las mujeres no era para nada valioso, que eso era perder el tiempo. Inclusive había rabinos que en medio de las reuniones evitaban saludar a las mujeres, se
sencillamente llegaban a una sinagoga y enseñaban solamente a los hombres. Entonces, por eso la reacción de las mujeres creyentes cristianas al descubrir su valor en Cristo, al descubrir que en Cristo ya no hay esa barrera, es, bueno, pues nos vamos al extremo, nos vamos al punto y queremos tomar el lugar de la enseñanza, porque ahora podemos tener acceso. Pero eso no es nada parecido a lo que ocurre ahora en la actualidad, ¿verdad? No es nada parecido, no es nada parecido. Y quiero antes hacer como un paréntesis para señalar, un paréntesis largo, para aquí un tiempillo, para señalar que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento sí han dado un lugar de igualdad espiritual tanto a hombres como a mujeres, pero un lugar de un trato diferencial en cuanto a los oficios de la adoración pública, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, lo han hecho así. Los 10 mandamientos de Éxodo, por ejemplo, deben ser cumplidos tanto por hombres como por mujeres. Entonces, si las mujeres tenían la responsabilidad de cumplir, de guardar estos 10 mandamientos, pues ellas ¿qué tenían que hacer? Tenían que conocerlos, tenían que estudiarlos, tenían que memorizarlos y tenían que meditarlos, ¿cierto? Tanto hombres como mujeres también, además, tenían la responsabilidad de enseñar a los hijos a obedecer la ley. Dice Proverbios 6:20, allí se dice a los hijos que deben prestar atención tanto a la enseñanza de los padres como a la enseñanza de las madres. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Un versículo paralelo se pone tanto a padre como a madre. Vamos a tener la responsabilidad de la instrucción de los hijos. Hombres y mujeres, además, en el Antiguo Testamento podían decidir tener o ofrecer el voto más alto que podía ofrecer un creyente. ¿Ese cuál era? Era el voto nazareo. Eso está escrito en Números 6:2, donde dice: el hombre o la mujer que se apartara haciendo voto nazareo para dedicarse a Jehová. Tanto hombre como mujer podían dedicar su vida a la adoración y al servicio del Señor. Igual lo enseña en el Nuevo Testamento, pero también recordar que Dios en el Antiguo Testamento no siempre que quería hablar a una mujer utilizaba hombres de intermedio, sino que Dios hablaba directamente también a las mujeres en ocasiones especiales, como lo hacía también con hombres en ocasiones especiales. Entonces había una igualdad, y siempre ha habido igualdad espiritual. En el Nuevo Testamento ya lo señalamos, Gálatas 3:28, donde Pablo dice que ya no hay varón ni mujer. Y el punto que Pablo está señalando allí, particularmente en Gálatas 3, es que tanto judíos como gentiles, esclavos como libres, hombres y mujeres, tienen el mismo acceso a la salvación que Cristo ofrece por la fe. Tanto hombres como mujeres también tienen la misma responsabilidad, los mandamientos, las bendiciones que el Nuevo Testamento nos presenta son igualmente para unos y para otros. Además, en el Nuevo Testamento es interesante que la primera persona a la que Jesús le reveló que era el Mesías fue a una mujer. Eso lo encontramos nosotros en Juan 4. ¿Cierto? Jesús a mujeres. Por ejemplo, a la suegra de Pedro. Él la sanó, ¿cierto? Igual que sanó hombres también. Una mujer fue la primera que vio a Jesús resucitado. María Magdalena, está en Marcos 16:9. Entonces, hombres y mujeres en el Antiguo y Nuevo Testamento han tenido igualdad ante Dios. Las mujeres para nada son inferiores a los hombres. Las mujeres tienen la responsabilidad de obedecer la ley, tienen la responsabilidad de enseñar a los hijos, igual que los hombres, participaban de las bendiciones espirituales, servían a Dios. En los coros del Antiguo Testamento también se nos relata que había coros de mujeres, ¿cierto? Tenían la posibilidad de servir a Dios. Entonces la Biblia está lejos de darle un lugar de inferioridad a las mujeres. Pero lo que sí nos ha mostrado las Escrituras es que las mujeres y los hombres tienen papeles diferentes. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, las mujeres no ministraban como líderes. Tampoco hubo gobernantes de Judá ni de Israel que fueran líderes. Débora, podrían estarse preguntando ustedes, ella actuó como juez, más que como una líder. Incluso
cuando ella necesitó un líder, llamó a Barak. Eso está allí en Jueces 4. La reina Atalía no fue en realidad tampoco una reina legítima, ella más bien fue una usurpadora del trono. En el Antiguo Testamento tampoco se mencionan sacerdotisas. En el Antiguo Testamento las mujeres no tuvieron un ministerio profético continuo como el que tuvieron otros hombres como Eliseo, como Elías, como cualquiera de los profetas. Aunque se mencionan algunas mujeres a las que se les llama profetizas, ninguna de ellas en realidad tuvo un ministerio profético continuo. Quizás se les llama así porque dieron alguna revelación puntual, algo puntual en lo que Dios las utilizó para dar una revelación, pero no observamos para nada un ministerio de revelación continua en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento también marca una diferencia en cuanto al ministerio de hombres y mujeres, pero lo hace una vez más sin denigrar ni restar absolutamente nada valor a las mujeres. Se mencionan mujeres que hablan palabra de Dios, por supuesto, inclusive se traducen como mujeres que dieron profecía, pero esa traducción profecía podría realmente traducirse en sus contextos y no nos da tiempo para hablar de cada pasaje, como proclamar o hablar la palabra de Dios, como lo hizo María, la madre de Jesús, allí en esta magnífica oración que se llama precisamente Magnificat de María. Pero en ningún lugar se habla de mujeres cuyo oficio o ministerio sea la predicación o que se identifiquen como ancianas, no respecto a su edad, sino a rol en la iglesia, o pastoras, maestras, evangelistas o apóstolas. No aparece eso en el Nuevo Testamento. Entonces, para hacer la corrección necesaria en Éfeso, Pablo no se propuso sacar a las mujeres de los servicios o tratarlas con indiferencia como lo hacían estos fariseos. Él empezó por resaltar la igualdad tanto de hombres como mujeres que tienen derecho a ser enseñados, que tienen igual de responsabilidad de aprender. Si las mujeres en la iglesia no se les proporciona igual oportunidad de aprendizaje de la palabra, ¿cómo pueden entonces enseñar a los hijos? ¿Cómo pueden obedecer y hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo pueden evangelizar? ¿Cómo pueden conocer las Escrituras y conocer a Dios de las Escrituras y como resultado adorarlo? Por eso entonces es evidente que aunque Pablo quiere enseñar la diferencia que hay entre hombres y mujeres en cuanto a sus roles en la iglesia, él quiere dejar claro primeramente que nada tiene que ver con su valor. Por eso comienza aquí con el mandamiento: la mujer aprende, la mujer aprende. Y eso nos da una aplicación grandísima y es: mujeres, vengan. La iglesia siempre, históricamente, no necesita hacer una estadística, pero está más llena de mujeres que de hombres. Y la invitación es: vengan cada domingo, tienen la iglesia los miércoles. Las familias necesitan ser instruidas. Aún si hay hombres que no quieren aprender, vengan ustedes y aprendan ustedes. Que un hombre no limite su deseo de aprender y de conocer del Señor. Nunca en la Biblia se presenta un mandato o algo que anime a que las mujeres dejen de aprender o dejen de conocer al Señor. Las mujeres deben aprender, ese es el llamado de Dios. Y es como Pablo comienza. Pero ¿cómo deben aprender? Y es ahí donde vamos a seguir desarrollando nuestro texto, porque dice allí el mismo versículo que lo deben hacer en silencio y con toda sujeción. En silencio y con toda sujeción. La palabra clave de este texto, el versículo 11, versículo 12, en realidad es silencio. La gramática así lo da a entender, ¿no? La gramática española, porque en el griego el versículo 11 comienza con esta palabra y el versículo 12 termina con la misma palabra, silencio o callada, como aparece en la Biblia de las Américas. Pero la pregunta una vez más es: ¿a qué se refiere silencio? Sí, uno dirá: bueno, silencio es estar callado, no pronunciar ningún sonido, pero ¿cómo se aplica eso? Algunos han dicho que esa palabra, esusia, que es en el griego silencio, significa espíritu afable y apacible. Y por lo tanto,
interpretan que la mujer puede enseñar mientras lo haga con la actitud correcta. Otros, y permítanme un momento, otros se han ido al extremo contrario y han dicho que la mujer no puede sostener ninguna conversación en la iglesia. Es decir, que las mujeres no deben pronunciar ni una sola palabra en las iglesias. Sin embargo, esas dos posiciones son extremas y no expresan la instrucción de Pablo y la instrucción del Señor. El contexto nos ayuda a nosotros y así lo vamos a ver. La otra palabra que aparece allí es sujeción. Sujeción es alinear bajo, básicamente. Lo que nos ayuda a entender que se refiere a que las mujeres lo que deben hacer es ponerse bajo la autoridad de los hombres con un espíritu afable, con un espíritu gozoso. Es decir, las mujeres, cuando dice que aprendan en silencio, lo que deben hacer es dejar que los hombres enseñen en la congregación, que deben estar contentas y gozosas con su función y con su lugar de aprendizaje. Como les dije, el versículo 12, Pablo explica o amplía el mandamiento que dio a las mujeres de aprender en silencio con toda sujeción. Y Pablo dice allí, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Bueno, Pablo dice, no permito a la mujer enseñar, y Pablo pareciera hablar con un autoritarismo, pero es que recordemos quién es Pablo. En la misma presentación de él, en esta carta, como lo hacen muchas otras cartas, él comienza diciendo, yo soy apóstol de Jesucristo. Es decir, que Pablo está hablando con la autoridad de Jesucristo. Entonces el que está hablando acá, el que está diciendo no permito, más que Pablo, es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está hablando con autoridad y establece que el límite del silencio es la enseñanza. Dice, no permito a la mujer enseñar. Ese es el límite del silencio. No es que las mujeres no se puedan expresar, no es que no puedan relacionarse en la iglesia, es que el límite del silencio es que las mujeres deben guardar silencio respecto a la enseñanza. Las mujeres no deben tomar la autoridad de los ancianos o de los pastores. En la instrucción que Pablo da a la iglesia de Corintios, donde era todo un desorden respecto al ejercicio de los dones espirituales, en el capítulo 14, que está hablando acerca de las lenguas, dice así en el versículo 37, dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Entonces, una vez más, Pablo, tanto en Corinto como aquí a Éfeso, estaba dando instrucción de parte del Señor. Y yo vuelvo a señalar, y lo haré una y otra vez, que esto de la sujeción nada tiene que ver con el valor que Dios le da a hombres o que Dios le da a las mujeres. El ejemplo que nos quita todo argumento acerca de la sujeción con igualdad de valor, lo expresa la relación entre el Padre y el Hijo. El Señor Jesús, siendo Dios, se subordinó al Padre y vino a hacer la voluntad de Dios. Son múltiples los pasajes que nos muestran acerca de eso, pero solamente en Juan 6, por ejemplo, versículo 38, Jesús dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y unos capítulos más adelante, Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. ¿Qué quiere decir? Somos iguales. Jesús estaba resaltando allí su divinidad, su eternidad igual a la del Padre. Sin embargo, dijo, yo no voy a hacer mi voluntad, yo me sujeto al Padre. Así que la sujeción no significa desigualdad ni inferioridad. Eso no significa ni en una nación, ni en una familia, ni en un trabajo, y tampoco en la iglesia. Tampoco en la iglesia significa inferioridad. Pero parece ser que las mujeres en Éfeso consideraban que sí lo eran y pensaban que su igualdad en Cristo respecto a la salvación les daba el derecho de tomar el lugar de la enseñanza. Por eso Pablo dice aquí, no permito. Es decir, que no solamente está instruyendo de manera preventiva, sino que instruye de manera correctiva, porque ya estaba pasando o estaba por pasar
era el deseo de algunas mujeres. Lo que algunas mujeres querían tomar específicamente era el lugar de los ancianos, era el lugar de los pastores. Pablo dice, no permito que las mujeres, o no permito a las mujeres enseñar, que según los eruditos, y esto es muy importante y nos ayuda a entender, eso sería mejor traducido como, no permito que la mujer sea maestra. Es decir, según estos mismos eruditos, esto implica que no se prohíbe absolutamente la enseñanza de las mujeres, sino que se prohíbe es ocupar el lugar de enseñanza dados a los pastores o maestros. Eso quiere decir que bajo circunstancias apropiadas y en un contexto apropiado, la mujer puede enseñar. Permítame desarrollar esa idea, porque Pablo dice que él tampoco permite que la mujer ejerza autoridad sobre el hombre. Y una vez más, la gramática nos indica que hace referencia a no tomar el lugar de autoridad dado al hombre en la iglesia. Entonces ambas, tanto la enseñanza como la autoridad, está hablando de que Pablo no permite que la mujer tome ese lugar, no de que la mujer no ejerza en absoluto la función de enseñanza. De hecho, las mujeres pueden enseñar, por supuesto, en el contexto de evangelismo, o cómo cumplirán la gran comisión que fue entregada tanto a hombres como a mujeres. Las mujeres pueden y además deben enseñar a otras mujeres a cumplir el mandamiento de Tito 2, versículo 3 al 4, donde Pablo dijo, asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino. ¿Y qué dice después? Que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos y a que amen a sus hijos. Así que bajo ciertas circunstancias las mujeres pueden enseñar, siempre que no tomen el lugar de liderazgo y de enseñanza dado de manera exclusiva a los varones y dado de manera exclusiva a algunos varones. Una verdad necesaria, hermanos y hermanas, sobre todo hermanas, de resaltar, es que las mujeres han sido dotadas por el Espíritu Santo igual que los hombres, pero deben despojarse de la idea, y debemos despojarnos de la idea, que la única función importante en la iglesia es la del liderazgo. Miren lo que dice el pastor MacArthur una vez más. Dice, las personas por lo general desean lugares de preeminencia, no servir humildemente a otros, sino estimular su egoísmo y ganar poder y control. Sin embargo, los líderes llevan una pesada carga y responsabilidad, y la función de subordinarse muchas veces es una de las de mayor paz y felicidad. La subordinación no es un castigo, sino un privilegio. ¡Qué maravillosa verdad! ¡Qué maravillosa verdad! Y lo que nosotros vemos aquí y en el mundo es que el mundo y el feminismo ha estado cargando a las mujeres con todo lo contrario, llevándolas a ejercer roles para los que no fueron creadas y a estar sufriendo por ejercer responsabilidades que no les corresponden. Pero volviendo a nuestro texto, entonces luego de Pablo presentar la instrucción para las mujeres, que ¿cuál es la instrucción? Aprendan. Mujeres, aprendan en silencio. Aprendan en silencio, sin tomar el lugar de los hombres, sujetándose a la autoridad de los hombres, no de los hombres en general, sino de los ancianos y de los pastores. Entonces Pablo ahora pasa a la argumentación. Y la argumentación la encontramos nosotros allí en el versículo 13 y versículo 14. Dice allí, porque Adán fue creado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Entonces Pablo apela primero a la creación. Dios hizo a la mujer con el objetivo de ser ayuda idónea del hombre. Ese fue el plan original de Dios, tanto que hizo a la mujer sacándola de material de una costilla del hombre, ¿cierto? Entonces lo que nosotros vemos es que la sujeción de la mujer al hombre no fue un efecto de la caída, no fue un efecto del pecado, sino que fue parte del plan bondadoso de Dios. Y eso funciona también para la iglesia.
Eso funciona también para la iglesia. Es decir, ¿por qué esto es importante? Porque como fue parte del plan original de Dios, no es algo que deba ser revertido con la redención en Cristo. Es parte de la idea original de Dios. No es correcto que una mujer tome el lugar de enseñanza de un pastor porque Dios no la creó para dirigir a hombres, sino para ser su ayuda idónea. Y luego de señalar que la sujeción no es el resultado de la caída, sino que es el orden de Dios, Pablo ahora presenta la caída como una prueba de su argumento. Y dice allí, Adán no fue el engañado, sino que la mujer siendo engañada completamente cayó en transgresión. Por supuesto, eso nos lleva a Génesis 3, el relato de la caída. Y permítanme leerles, haciendo algunos énfasis quizás. Dice, y la mujer era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Dice el versículo 6 de Génesis 3. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó del fruto y comió y también dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. La prueba acá, hermanos, es que Eva no estaba apta para tomar la responsabilidad. Ella en ese momento se salió de la protección que Adán debía brindarle. Entonces en ese momento Eva se hizo vulnerable y cayó. Y vino el desastre que nosotros conocimos. Luego Adán también cayó. Él la siguió y desobedeció, comió el fruto prohibido. La desobediencia, por supuesto, incluyó allí no solamente el comer del fruto, sino una violación al orden establecido por Dios, a las funciones de liderazgo dada al hombre y de ayuda dada por Dios en la creación a la mujer. Eso no quiere decir para nada que Adán sea inocente o que Eva sea más pecadora que Adán. De hecho, las Escrituras responsabilizan a Adán y no a Eva de la entrada del pecado en el mundo por ser Adán la cabeza. Encontramos esto nosotros en textos como Romanos 5 y 1 Corintios 15. Por ejemplo, Romanos 5 dice el versículo 12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, no dice por una mujer, por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres. Y dice más adelante, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, no dice desde Eva. La responsabilidad siempre es y sigue siendo del hombre, ¿cierto? Dice, y luego dice también 1 Corintios 15, dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, también dice allí, por un hombre vino la resurrección de los muertos, para mostrar allí Pablo en ese contexto cómo el sacrificio de Cristo es suficiente, igual que fue suficiente el pecado de un hombre. Pero el punto aquí, en realidad, el que quiero resaltar, es que Eva salió de la cobertura de Adán. Así que el plan perfecto de Dios es que el hombre lleve sobre sí la responsabilidad del liderazgo. Y la caída es una prueba de que cuando ese orden se invirtió, vino el desastre. Y así ocurre en la iglesia. Cuando las mujeres que tienen el privilegio de la subordinación toman la responsabilidad o intentan tomar la responsabilidad que tienen los ancianos y los líderes y maestros sobre la enseñanza, entonces viene el desastre en las iglesias, y es lo que muchos de nosotros conocemos. Eso también comprueba que el argumento de Pablo además muestra que su argumento no es temporal o no es cultural, es decir, la instrucción de que la mujer aprenda en silencio, de que la mujer se sujete al liderazgo del hombre, no era por algo que estuviera pasando allí en Éfeso o por algo que estuviera pasando en Corinto, sino que es algo que va directamente a la creación
y que va directamente aún a la caída, ¿cierto? Entonces el argumento de Pablo era algo que sigue aplicando a la cultura, tanto de ese momento en Corinto, en Éfeso, como la cultura nuestra hoy en día. No hay absolutamente nada que nos haga pensar que era cultural y por eso no deberíamos aplicarlo de la misma manera. Pero hay algo también importante. Entonces ya hemos dicho que las mujeres deben aprender en silencio, ¿cierto? Hemos dicho que ese fue el plan de Dios desde la creación y que fue probado de manera negativa, pero fue probado con la caída, como cuando uno advierte a los hijos y los hijos se equivocan y uno les dice, le dije, así de alguna forma Pablo está haciendo acá. Pero hay algo más, y es que hay una bendición que pueden recibir las mujeres. Para mí yo lo llamo así, y tal vez no sea la palabra teológicamente ni más ortodoxa, pero es una ñapa. Es una bendición que las mujeres pueden recibir. Miren lo que dice el versículo 15. Dice, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor, santidad con modestia. ¿Qué significa eso? Es un pasaje bien difícil. Escuché alguna vez un sermón del pastor Josías Grauman que enseñó este texto específico en un Día de la Madre. En un Día de la Madre. Yo también reaccioné así como, ¿pero por qué? Y van a ver por qué. El término traducido aquí como salvará se usa poco para salvación. De hecho tiene otros significados tales como rescatar, como preservar sin daño, como sanar, liberar de. No siempre tiene el significado relacionado con salvación espiritual. Y cualquiera de nosotros que tiene un conocimiento básico de las Escrituras y del pensamiento de Pablo, sabe que no puede estar enseñando que las mujeres pueden salvarse del pecado engendrando a hijos, porque sería contrario a toda su enseñanza donde él ha señalado ampliamente que la salvación es por gracia, por medio de la fe, aparte de las obras. Que las obras son un resultado, pero que las obras no tienen ningún valor frente a la salvación. Entonces lo que Pablo está enseñando es que así como una mujer precipitó la caída y lleva a sus espaldas esa responsabilidad, así puede salvarse una mujer de ese estigma cuando tenga y críe hijos. Ellas pueden liberarse de esa carga de haber llevado a la humanidad al pecado cuando educan hijos en la fe y los guían a la salvación. Las mujeres tienen una responsabilidad primordial y muy importante que son su esposo y que es educar y criar hijos piadosos. Miren, los que somos padres sabemos que difícilmente un padre puede tener la cercanía y la dedicación que tiene una madre con sus hijos. Por ende, solamente una madre tiene una capacidad de influencia sobre los hijos que es incomparable con cualquier otro tipo de influencia. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que aunque la mujer condujo al género humano al pecado, las mujeres tienen el privilegio de llevar también a la humanidad a la piedad. Por supuesto, es necesario aclarar, no todas las mujeres se van a casar, de eso nos habla 1 Corintios 7. A algunas mujeres Dios les ha dado el don para no casarse y aún así servir al Señor, y por ende tampoco van a tener hijos. Pero en términos generales, Pablo está hablando acá y lo que está diciendo es que la mujer puede revertir ese estigma al criar hijos piadosos. Normalmente se hace ese chiste entre hombres y mujeres en la iglesia de señalar a la mujer que Adán no fue el que fue engañado, sino que Eva fue la que fue engañado. Y yo pienso que esto aplica para que ningún hombre tenga la más mínima intención de poder hacer un comentario a las mujeres, porque son nuestras esposas, son nuestras mujeres de la iglesia las que están conduciendo a nuestros hijos a la piedad. Piensen un momento, ¿a quién le fue escrita esta carta? A Timoteo. ¿Quién le enseñó las escrituras a Timoteo? Su madre, ¿cierto? Su mamá fue la que le enseñó las escrituras. Así que ella fue la que
tuvo la mayor influencia sobre este muchacho, ya en este momento, sobre este hombre. Entonces, pienso yo que es un gran privilegio. Como consecuencia de la caída, vino el dolor en el parto. Los hijos se tienen, las mujeres sufren como consecuencia de la caída de Eva al tener hijos. Ahora viene el gozo para las mujeres y el privilegio de educar y criar hijos que libra a las mujeres de ese estigma del pecado. Pero ¿qué más debe hacer una mujer para revertir ese estigma de Eva, ese estigma que todas las mujeres llevan? Pues para ejercer bien la crianza, las mujeres deben permanecer en fe, amor, santidad, con modestia, nos dice allí al final del versículo 15, ¿cierto? Sino que permanece en fe, amor, santidad, con modestia. Y básicamente esto es la misma apariencia o la misma conducta con la que Pablo dijo que se debían distinguir las mujeres cristianas, las mujeres piadosas que hacen parte de la iglesia en el versículo 9. Así que las mujeres básicamente se pueden salvar del estigma, tienen una oportunidad maravillosa y es influenciar a sus hijos llevándolos al Evangelio mientras ellas viven vidas santas, modestas, mientras crían a hijos. Inclusive, esto es algo que también yo le veo una aplicación importantísima, y es las mujeres a las que el Señor no les concede la oportunidad, la posibilidad de tener hijos, también en muchas ocasiones son las que pueden ayudar a otras mujeres, son las que pueden servir en ministerios infantiles, ayudando mientras nosotros estamos un domingo normalmente acá reunidos, ayudando en las clases de los niños. Y de esa manera también ellas, aún sin ser madres, están también librando de esa carga que tienen las mujeres desde Eva. Pero para concluir, hermanos, vean, Satanás se ha enfocado en cambiar los roles de los hombres y las mujeres. Es una estrategia conocida, todo el mundo la conoce, es una estrategia con la que él ataca a las familias, con las que él además ha atacado a la iglesia. Y lo lamentable es que tanto las familias como las iglesias han permitido que Satanás infiltre las iglesias con sus principios torcidos. Y por eso el mensaje es: mujeres, participen de la enseñanza de la iglesia. Háganlo, sí, con sujeción y dando el lugar que Dios ha dado exclusivamente a aquellos hombres llamados a la enseñanza. A las hermanas les digo que no escuchen las voces del mundo que claman liberación. Escuchen la voz de Dios, que pide una cosa diferente, que pide que aprendan de Él y que aprendan en el lugar que Dios les ha puesto. No pidan igualdad. ¿Por qué? Porque ustedes tienen privilegios con los que Dios las protege. Dios las diseñó frágiles, en realidad las diseñó más frágiles, y van a estar protegidas mientras no busquen lugar o no busquen salir de ese lugar de diseño en el que Dios las creó. Yo les digo que disfruten la oportunidad de ser bendecidas y de bendecir a la humanidad y a la iglesia, engendrando y criando hijos piadosos. No escuche la voz del mundo que dice que no hay que tener hijos, que dice que el mundo está tenaz, que dice que el mundo está difícil, que el mundo está imposible. Solamente una mujer cristiana puede criar un hijo piadoso. Y iglesia, que el Señor nos ayude a ser una iglesia que no se adapta ni en este tema ni en otros temas a los pedidos y a los gritos mundanos. Que nos ayude a no ceder a la voz de Satanás, sino que esta iglesia permanezca firme para hacer la voluntad del Señor. Terminemos nuestro tiempo así en oración. Amado Dios, bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tu palabra es bendita y es la instrucción completa que has dejado a nosotros. ¿Cuánto la necesitamos? ¿Cuántas mentiras inventa Satanás y cuántas otras quisiéramos nosotros crear porque nos creemos más sabios que tú? Pero gracias porque aquí dejaste instrucción. En este momento fue para esta iglesia que estaba haciendo las cosas de manera incorrecta. Y qué principios maravillosos encontramos allí. Gracias por la forma en que creaste las cosas, gracias por tu iglesia, por ese misterio maravilloso que has venido
o que revelaste a su tiempo, Señor, y del cual nosotros disfrutamos, y que esta iglesia, hombres y mujeres, podamos glorificarte y adorarte, porque para eso hemos sido puestos en este cuerpo, Señor. Te damos muchas gracias y así oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.